Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Abre tu Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos iniciando el estudio de esta carta. La semana pasada comenzamos viendo una introducción, los primeros 2 versículos que nos ayudaron a poner como los cimientos, ¿verdad? de la carta para poder entender pues, lo que está escrito, ¿no? Y a dónde va enfocado, ¿no? Y te recordaba, más bien déjame recordarte, veamos esto, que esta carta es diferente a la primera carta, ¿ok? Aunque está en el mismo contexto, está escribiendo seguramente, como vimos, a los mismos creyentes que les escribió en la primera carta, en el mismo contexto de persecución, todavía está la persecución, pero tiene otro propósito, ¿ok? En la primera carta veíamos que Pedro estaba preocupado por un problema externo, ¿no? Que era la persecución, ¿no? La aflicción por la causa de Cristo. Y en esta carta se ha preocupado por un problema interno, lo que está pasando dentro de la iglesia, ¿no? Y el tema que tú vas a tratar es, en el capítulo 2 lo expone, son falsos maestros que están introduciéndose ya desde ese momento en la iglesia, ¿no? Qué interesante, ¿no? Persecución y aparte falsos maestros, dices, híjole, está pesado, ¿no? Pero estaban viviendo así, ¿no? Entonces Pedro quiere animarles a seguir confiando en Dios y creciendo en Dios. Y eso solamente va a ocurrir a través de el conocimiento de Dios, ¿no? Que es lo que el tema de la carta, y así le pusimos a nuestra serie, ¿no? El conocimiento de Dios, porque varias veces habla de acerca del conocimiento y es el tema, ¿no? Que conocer a Dios, ¿no? Ante el engaño, lo veíamos, la mejor manera de poder librarte de un engaño es pues conocer la verdad, ¿no? Conocer la verdad. Y de eso se trata esta carta, de conocer a Dios. Así que sé que va a ser una bendición para todos nosotros y para todos si seguimos aquí escuchando a Dios esta carta, porque vamos a ir conociendo más a Dios y entendiendo más lo que Él quiere y tiene para nosotros en esta vida. Entonces, vimos los 2 primeros versículos. Vamos a ver el día de hoy del verso 3 al verso 4, o sea, otros 2 versículos. Vamos a irnos un poco lentos aquí en el inicio porque Pedro empieza a decir cosas que dices, wow, eso está increíble, ¿no? O sea, ¿qué tanto es lo que está desarrollando Pedro aquí al inicio, ¿no? Y creo que es también muy importante que podamos entenderlo, ¿ok? Entonces vamos a leerlo, si ya están por ahí. Verso 3 y 4 dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Señor, damos gracias esta mañana. Tú nos permites estar aquí, reunidos, Señor, escuchando tu voz. Y lo que te pedimos, Padre, que nos pediste que tú nos des corazones mansos, Señor, que nos des corazones entendidos de tu palabra y que podamos obedecer lo que tú nos enseñas y hablas. Señor, si venimos es para adorarte y parte de nuestra adoración implica esto, nuestra obediencia a tu señorío. Señor, y por eso pedimos que nos des entendimiento de lo que está escrito para que podamos ser obedientes en todo, Señor. Así que rogamos y te pedimos que nos des luz en tu palabra, que nos des entendimiento de ella, Señor, y sabemos que esto solamente puede ocurrir a través de tu Espíritu Santo. Por eso te pedimos eso, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos, acompañándonos a cada uno de nosotros, Señor, hablando en nuestros corazones, Padre. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Estos versículos de repente son un tanto complicados, ¿no? En su estructura, ¿no? Como están escritos. Obviamente están totalmente relacionados con lo que sigue, ¿no? El versículo 5, ¿no? Tiene mucho que ver, pero quise ver esos versículos, la siguiente semana ver la segunda parte en el verso 5, para que no saliéramos muy tarde de aquí, pero está totalmente relacionado, ¿no? Fíjate cómo comienza diciendo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿no? Y muchos no saben si Pedro viene hablando de las cosas que mencionó en el verso 2, que fue la gracia y la paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, en el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan eso?
Entonces muchos piensan, ¿no? Pero dado el punto de lo que va a hablar más adelante, pues muchos se inclinan por más bien está hablando de lo que sigue, ¿no? Y creo que es así, la palabra como, ahí como comienza el verso 3 con esa palabra como, hace referencia a algo que sigue y que se da por cierto, se da por sentado. Es por eso que también podría traducirse esa palabra como puesto que, ¿no? Y si lo leemos así, creo que nos da un poco más de entendimiento, puesto que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia. Entonces ya tiene más sentido la conexión en el verso 5, ¿se dan cuenta? O sea, puesto que esto, ahora nos corresponde esto, ¿no? Pero lo que lo corresponde lo vamos a ver la siguiente semana, ¿ok? Pero para que podamos entender cómo se ha estructurado estas oraciones, ¿ok? Entonces, dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿no? Y a la piedad, ¿a qué se refiere? La palabra vida hace referencia a la vida eterna, ¿no? Es lo que nos está diciendo, todo lo que necesitamos. Fíjate, se hablan todas las cosas, todo lo que tú y yo necesitamos para disfrutar de la vida eterna, Dios dice aquí, ya te fue dado. ¿Se dan cuenta? Ya nos han sido dadas todas esas cosas, ¿ok? Y la semana pasada hablamos de esto, de la vida eterna, ¿recuerdan? Juan 17:3, recuerda bien ese versículo, porque si estamos hablando del conocimiento de Dios, ahí está la clave, ¿ok? Esa es la vida eterna, que te conozcan, a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Palabras de Jesús, ¿verdad? Juan 17, la oración de Jesús antes de ir a la cruz, comienza así. Esa es la vida eterna, ¿no? Y tú y yo tenemos que entender muy claro lo que es la vida eterna, porque precisamente por eso fuimos atraídos a la salvación, porque queremos la vida eterna. Pero la vida eterna no es irte al cielo y que te pongan alas y estés volando ahí como un angelito. Eso no es la vida eterna. La vida eterna consiste en ¿qué cosa? En conocer a Dios. Un conocimiento de Dios. Y ahorita vamos a recordar ese conocimiento. Pero piensa en esto. Muchos podrían llegar a decir, es que yo no puedo conocer. Es que ¿cómo conocemos a Dios? Es que eso no se puede. ¿Cómo uno va a conocer a Dios? Aquí lo está diciendo, todo lo que necesitas para esa vida te ha sido dada. ¿No es así? ¿Sí se dan cuenta? Todo lo que necesitamos para tener un conocimiento relacional de Dios y de Jesucristo, ya lo tenemos. Tenemos, comenzando por esto, un libre acceso a su presencia por medio del sacrificio de Cristo. ¿No es así? ¿No fue lo que vimos tanto en Hebreos, que nos habló del sacrificio de Jesús, el gran sumo sacerdote, ¿verdad? Que puede compadecerse de nosotros. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Tenemos libre acceso, ¿verdad? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo lo que necesitas ya está. Antes no teníamos acceso a Dios, ¿recuerdas? Porque habíamos pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos acceso a Dios. El día de hoy lo tenemos. Todo lo que necesitas para acercarte a Dios, lo tienes. ¿Ok? Efesios 6, déjame recordarle. Efesios 1, comienza así y nos habla de, no vamos a leerlo todo, pero solo quiero leer el verso 6, porque habla precisamente de las bendiciones espirituales, ¿recuerdas? Todo lo que tenemos ahora. Pero solamente quiero citar el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿recuerdas? Eso significa esto, aceptos en el amado. Dios nos ha dado todas las cosas, aún el acceso a Él a través de Cristo, porque fuimos aceptados. Es como decir, sí puedes pasar, ¿ok? Si tú llegas delante de Dios y dices, yo vengo en el nombre de Sergio, te dice, no puedes pasar, eres un pecador. Pero si yo llego delante de Dios y digo, yo vengo en el nombre de Cristo, Dios dice, pásale. ¿Te das cuenta? Aceptos, acceso, todo lo que tú y yo necesitamos para la vida eterna ya lo tenemos. Ahora quiero recordarte nuevamente, la vida eterna no comienza cuando mueres, comienza cuando naces de nuevo. ¿Ok? Es bien importante entender eso. Porque muchos vienen de una equivocada concepción acerca de la vida eterna, pensando que no, es cuando te mueres vas al cielo. Eso no es la vida eterna. La vida eterna comienza cuando tú naces de nuevo y comienzas una relación con Dios, porque la vida eterna consiste ¿en qué? En conocer a Dios.
Y eso comienza con un nuevo nacimiento. Espiritualmente tienes acceso a Dios en oración, en su palabra, Dios se revela a tu vida. ¿No es así? Entonces, ya comenzó esto, ¿te das cuenta? Y todo lo que necesitas Dios lo ha provisto ya, ¿ok? La palabra piedad, ¿no? Porque dice que pertenece a la vida y a la piedad. La palabra piedad, hemos hablado de esta palabra anteriormente, una palabra que, aunque no lo creas, no se usa mucho en el Nuevo Testamento, no se usa mucho en la Biblia. Aparece aquí, aparece en las cartas pastorales, y por ahí no recuerdo si en Hebreos también creo que aparece, y aquí, ¿ok? No aparece tanto esa palabra, pero la palabra piedad significa literalmente bien adorar, ¿no? Bien adorar, o sea, adorar, digámoslo así, correctamente, ¿ok? La piedad se caracteriza por la actitud, una actitud que está en pos de Dios, ¿okay? Buscando a Dios, a favor de Dios, que busca hacer lo que es agradable a Dios. Eso es la piedad. Una persona piadosa es aquel que busca todo el tiempo agradar a su Señor. El diccionario bíblico Strong, me gusta mucho la definición de este diccionario acerca de la palabra piedad, la define de esta manera. El significado literal, ya te lo dije, es bien adorar, pero la define de esta manera: esquema del Evangelio. Piedad es esto, esquema del Evangelio. Y me gusta esta definición porque un esquema es una representación gráfica de algo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? En este caso, el Evangelio. ¿Okay? La piedad, velo así, es una representación gráfica de lo que es el Evangelio. Una persona piadosa está representando y mostrando con su propia vida, ¿qué cosa? El Evangelio. Está mostrando lo que es el Evangelio, lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Ok? Entonces, Dios te ha dado todas las cosas, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a esta vida, al conocimiento de Dios y a la piedad. Poder vivir de una manera agradable a Dios que represente el Evangelio. ¿Qué son estas cosas que menciona? Como todas las cosas que pertenecen. Quisiéramos que Pedro hubiera hecho una lista, ¿verdad? ¿Qué cosas son? ¿No? O sea, yo quiero saber qué cosas pertenecen a la vida, ¿no? A ver, ¿dónde están las casas? ¿Dónde están los autos, los yates? ¿Dónde están los aviones? No, nada de eso, ¿ok? Lo que pertenece a la vida eterna, a la piedad. Te voy a decir algunas cosas que yo creo que tienen que ver con esto. Gracia, paz, que las mencionó, gracia y paz, ¿recuerdas? Perdón, arrepentimiento, humildad, mansedumbre, gozo, benignidad, bondad, santidad, por mencionar solo algunas de ellas. Todo esto pertenece a esta vida y a la piedad. Y todo eso te ha sido dado. Cosas que quizás tú no habías vivido en otro momento. Gracia, paz, la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento, nunca lo habías experimentado. El perdón. ¿Te cuesta trabajo pedir perdón? ¿Te cuesta trabajo perdonar? Arrepentimiento. ¿Necesitas arrepentirte? Humildad. Mansedumbre. ¿Qué con esas cosas? ¿Necesitas gozo? ¿Necesitas ser benigno, bondadoso, santo? Dice, todo esto te ha sido dado. Nos han sido dadas, dice el texto. Y eso quiere decir que todo lo que necesitamos para vivir vidas piadosas ya lo tenemos. ¿Te das cuenta? Ya nos fue dado. No dice te será dado. Ya lo tienes. Ya te fue dado. A través del nuevo nacimiento, a través de poner la fe en Jesús para justificación y para vida eterna, esto te ha sido dado. ¿Ok? Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana exitosa, si quieres verlo de esta manera. Esta palabra nos han sido dadas, de dar, significa dar libremente. Dar libremente y da a entender generosidad. O sea, Dios aquí no es, ¿cómo dicen? Pichicato, ¿no? Que te da así, a ver, generosamente. ¿Qué necesitas? Todo te lo ha dado. Y en abundancia. ¿Necesitas sabiduría? Primero Santiago, ¿no? Pídale a Dios, el cual la da sin reproche, ¿verdad? Y en abundancia.
Así es Dios. Él nos ha dado todas las cosas para que el día de hoy tú y yo podamos tener una vida que le agrade, que le glorifique, que le represente. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. En realidad, viéndolo de esta manera, Dios ya no tiene nada que hacer, no tiene que hacer nada más por nosotros. No es necesaria ninguna obra más, ninguna obra extra del Padre hacia nosotros. No podemos decir con Dios, es que Señor me hizo falta esto, es que tú no me diste el otro. ¿Sí se dan cuenta? Un creyente verdadero no necesita de algo más para vivir agradando a Dios, porque ya tiene todos los recursos necesarios para hacer una representación gráfica del Evangelio. A veces ponemos pretextos, ¿verdad? No, es que Señor, ayuda, es que Señor, necesito que me ayudes a perdonar, que me dé más por eso. Está bien, en el sentido, está bien que lo pidas, pero Él ya te lo dio, entiéndelo. Él ya te dio la capacidad de hacerlo. ¿Ok? Él ya te dio todo, ya no hay pretexto para decir es que yo no puedo crecer porque yo no tengo esto, porque me hace falta esto otro. Porque yo leo la Biblia y no entiendo, o sea, tienes el Espíritu de Dios. O sea, lo que Pedro nos está diciendo es que no hay pretexto para no crecer y madurar en Cristo. No hay pretexto. ¿Y entonces qué sucede? Si Dios nos ha dado todas las cosas, ¿por qué no sucede realmente? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué de repente a muchos cristianos no maduran, no crecen? Pues no es por culpa de Dios lo que estamos viendo, ¿se dan cuenta? Es por lo que vamos a ver en el verso 5, porque no son diligentes. ¿Ok? Pero está diciendo, Dios te ha capacitado con todo lo que necesitas. Y ve de qué forma te ha dado todas esas cosas. ¿Por qué? Dice el texto, por su divino poder, ¿no? Por su divino poder. ¿Hay poder más grande que este? ¿El poder de Dios? ¿Te hablan del poder de Dios? No, ¿verdad? El poder de Dios que se manifestó en la misma creación. Dios solamente habló y las cosas fueron hechas, ¿no es así? ¿No fue así? Ese poder que nos rescató, ese poder que resucitó a Jesús de los muertos, es el poder que está hablando aquí. Dice, todo esto te ha sido dado por el poder de Dios. ¿Ok? A través del poder de Dios hemos recibido la capacidad para vivir de esta manera. No es en tus fuerzas, ¿ok? No es en tus fuerzas. Aquí no sirve eso de échale ganas. Aquí no, por más ganas que le eches no va a pasar. Por más ganas que le eches no vas a poder perdonar, ¿verdad? Por más ganas que le eches no vas a poder ser manso. Aquí necesitas de un poder más grande, el poder de Dios, que ya nos fue dado también. Fíjate lo que Pablo escribió en Romanos 8, verso 32, anota la cita, Romanos 8, 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Verdad? Ahí está, todo lo que necesitas Dios te lo ha dado por su divino poder. Todo lo que necesitas en Cristo te lo ha dado. Si dio a su Hijo, ¿tú crees que no puede darte las demás cosas? Es lo que dice Pablo. Todo lo que tú y yo necesitamos en esta vida para poder agradar a Dios ya lo tenemos por su divino poder. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino, ¿recuerdas? Con mi espíritu. Así es. Esta es una batalla espiritual. Y Pablo dice en 2 Corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. ¿Te das cuenta? Es porque Dios nos ha dado todas esas cosas por su divino poder. ¿Ok? Nos las ha dado, pero hay un medio por el cual las hemos recibido y tenemos que recibirlas. Y aquí es donde creo que muchos fallan. Fíjate lo que dice a continuación. Mediante el conocimiento de aquel, ¿verdad?, que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces,
Hemos recibido estas cosas por el divino poder, pero mediante el conocimiento de aquel. La palabra mediante, ¿no? Es una palabra que usó Pablo cuando dijo en Efesios 2:8, por gracia sois salvos, ¿verdad? Dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe, ¿no? Mediante la fe. Y esa palabra mediante habla de un canal, ¿ok? Un canal, o sea, el conducto por el cual llega algo. ¿Sí? Así como la gracia nos llega a través de la fe, estas cosas nos llegan del poder de Dios, pero es a través del conocimiento de Él. ¿Ok? Del conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces el poder divino entra en acción a través del conocimiento de Dios. Por eso es tan importante que lleguemos a conocer a Dios. Es importante esto. Hay muchas personas, y no puedo llamarlas cristianas, pero hay muchas personas que van a la iglesia y quieren lo de Dios, pero no quieren conocer a Dios. Cuando tú les invitas y les animas, oye, necesitas discipularte, necesitas conocer a Dios. No tengo tiempo, eso no, o sea, realmente no te interesa hacerlo. A mí solo dame lo que Dios puede darme en esta vida, y no precisamente las cosas, como vimos, de la vida eterna y la piedad, sino las cosas mundanas, terrenales. Y no se trata de eso. Lo mencionaba la semana pasada, ¿cuántos, cuando Jesús estuvo en esa tierra, en su ministerio, cuántos no buscaron a Jesús? Multitudes, miles de personas se acercaban, alimentó a 4,000, alimentó a 5,000. ¿Cuántas personas lo buscaban? ¿Por qué? ¿Qué buscaban? ¿Esta vida y la piedad? No, buscaban lo terrenal. Queremos otro milagro, ¿verdad? Queremos sanidad. Queremos que nos alimentes. Pero cuando Jesús dijo, vine a morir por ustedes en la cruz, es necesario que ustedes lo crean, ¿qué hicieron? Se dieron a media vuelta y se fueron. Cuando Jesús les mostró la entrada a este conocimiento, lo rechazaron, ¿verdad? Y sigue ocurriendo el día de hoy. No seas de esas personas. No seas esto es para ti. Necesitas, al igual que todos nosotros, conocer a aquel que nos llamó. Es lo que nos dice aquí. ¿Quieres recibir todas esas cosas que te van a ayudar a vivir una vida correcta delante de Dios? No hay otra forma más que mediante el conocimiento suyo. La palabra conocimiento es la misma que vimos en el versículo 2, ¿recuerdas? Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma. En griego, epignosis. Que más que un conocimiento casual se refiere a un conocimiento completo y profundo, un conocimiento relacional. ¿Ok? Conoces a esa persona porque has pasado tiempo con ella, porque sabes cómo es, ¿me explico? Déjame citar al pastor John MacArthur acerca de este conocimiento. Él dice, el conocimiento de Cristo que se destaca aquí no es un conocimiento superficial o una simple comprensión superficial de los hechos acerca de Cristo, sino una participación genuina y personal de la vida con Cristo que se basa en el arrepentimiento de los pecados y la fe personal en Él. ¿Verdad? Acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Es triste que Cristo vino y abrió esa puerta, ¿no? Rasgó el velo en dos, ¿recuerdas? En el templo cuando muere. Es una muestra gráfica de lo que vino a hacer. Ese velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote y tenía que hacer toda una purificación para poder estar ahí. O sea, un lugar para una persona totalmente santificada. Ese lugar se partió en dos, el velo se abrió, mostrando que ahora hay acceso a Él. A su conocimiento, ¿te das cuenta? Lo triste es que teniendo ya ese libre acceso, el hombre se queda atrás y dice, yo no quiero. Como el pueblo de Israel, cuando Dios se reveló en el monte. ¿Recuerdas? ¿Y qué le dijeron a Moisés? Ve tú, Moisés, nosotros no queremos saber nada. Ve tú, Moisés. Claro, había truenos,
Era espantoso lo que sucede ahí. Pero el día de hoy estás acercándote al trono de gracia. No de la ira, que es lo que merecías, ya no. Es el trono de gracia. Nuestro conocimiento de Dios solo puede llegar a través de la revelación que Dios hace de sí mismo. No hay otra manera en que puedas conocer a Dios. Y esa revelación solo se encuentra en un lugar: su palabra. ¿Estás de acuerdo? Nos hemos creído que esta es la palabra de Dios, que es inspirada por Dios. ¿No es así? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Estás de acuerdo? No hay otra forma donde Dios se haya revelado al hombre que su palabra. Más adelante Pedro va a hablar de eso. Tenemos la palabra profética más segura. Aquí es donde Dios se revela a la humanidad. En este libro, a través de este libro. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y si es así, pero dice Jesús, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. ¿Te das cuenta? Escudriña las escrituras. Escudriña. Es importante que mi comprensión y mi revelación de Dios venga de Él mismo. ¿Ok? Claro que Dios en su iglesia ha puesto maestros, pastores, para que nos ayuden a comprender mejor las doctrinas bíblicas, la enseñanza de la palabra. Pues la realidad es que todos podemos abrir nuestras Biblias, ya teniendo el Espíritu Santo, y entender lo que Dios nos quiere hablar y enseñar. Mucha gente, y no es otra cosa más que pereza, yo creo, ¿no? Falta de diligencia. No, a mí que me digan qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer y ya yo lo hago. No, ven y conoce a Dios. Siempre se los he dicho eso. Y no tengo problema con que alguien venga y me pregunte, pastor, ¿está bien esto? Pastor, ¿está mal esto? Está bien, pero yo siempre te voy a animar, abre tu Biblia y estúdiala. Y si tú me dices, es que la abro y no entiendo, ok, está bien, ven, te explico. Métete a un discipulado, etcétera, etcétera. Pero aquí solamente viene a ver, pastor, quiero que me digas, ¿está mal bailar? ¿Está mal tomar café? Pastor, ¿está mal tatuarse? Ven y conoce a Dios. ¿Ok? Porque te voy a decir algo. A algunos Dios les va a decir, está mal tatuarse. A otros les va a decir, deja de tomar café. Es una relación personal. ¿Me explico? Ya no hay una ley con mandamientos y direcciones que tienes que seguir. Hay cosas que son muy claras para nosotros, son pecado. Pero de repente, ¿cómo puedes agradar mejor a Dios en esta vida eterna y en la piedad? Hay cosas que para ti Dios te va a decir no lo hagas, y para otro no te preocupes, tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque tú no tienes la capacidad de sobrellevarlo. Él sí. ¿Sí me explicó? Y viceversa, a ver cosas que tú también puedes llevar y el otro no puede llevar. Pero solamente lo vas a aprender en una relación personal con Él, en un conocimiento de Dios. Porque definitivamente el no conocer a Dios te va a llevar, ¿sabes a dónde? Si escudriñas la Escritura sin buscar ese conocimiento de Dios, te va a llevar ¿a dónde? A donde llegan los fariseos, al legalismo, ¿verdad? A la hipocresía. Y están estas dos variantes. Un conocimiento de la Escritura sin un conocimiento de Dios. Fariseos. Pero el tema que toca aquí Pedro es lo contrario. Un conocimiento ni de la Escritura ni de Dios, lo que te lleva a depender de personas, ¿no? Y puedes caer en manos de falsos maestros que te pueden llevar al libertinaje, a una vida que no es piadosa delante de Dios, que no agrada a Dios, que sigue sucediendo el día de hoy. Entonces necesitamos conocer a Dios de esta manera. Por eso te decía, es tan importante mi comprensión y revelación de Dios, ¿ok? Que Él mismo hace a través de su palabra. Y por supuesto, la revelación más completa de Dios vino a través de Jesucristo.
Jesucristo. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. Esto fue lo que dijo Juan. Juan 1:18, anótalo. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. ¿Recuerdas? A Dios nadie le vio jamás. Pero dice algo más. El unigénito Hijo, el unigénito, el que es por naturaleza Hijo de Dios, es Dios, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A través de Jesucristo, es conocer a aquel. En todo el pasaje, si te das cuenta, menciona el poder divino, el conocimiento de aquel, pero nunca dice de quién está hablando, si del Padre o del Hijo. ¿Te diste cuenta de eso? ¿De quién está hablando? Pues quién sabe, pero está hablando de Dios, exactamente. Bien puede ser el Padre, bien puede ser el Hijo. Pero lo que vemos aquí es que para conocer al Padre necesitas conocer al Hijo. ¿Ok? Muéstranos al Padre y nos basta. Si no me recuerdo, le dijo Felipe a Jesús, ¿no? Juan 14. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no te has dado cuenta. Eso es lo que Jesús está demostrando. Y me dices, muéstranos al Padre. Conoce a Jesús. Porque a medida que llego a la comprensión de este conocimiento, voy a poder descubrir que todo lo que necesito para esta vida, para una vida piadosa, ya me ha sido dado. Es lo que dice el apóstol Pedro. La parte final del verso 4, del verso 3 dice, entonces, mediante el conocimiento de aquel, dice que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿no? Y eso es como que lo agrega, ¿no? No tiene quizás mucha conexión con lo que viene hablando, pero nos habla del llamado que recibimos. ¿Por qué? Pues porque realmente ahí comienza todo este conocimiento de Dios, que nos llamó. Fuimos llamados. La palabra llamado es invitado, convocado. Y fuimos llamados por Dios. ¿Ok? Ese llamado no es por medio de nuestras obras. ¿Qué dice ahí? ¿Que nos llamó por qué? Por su gloria y excelencia. ¿Te das cuenta? No fue por medio de mis logros o méritos. No fue por mi gloria o mi excelencia, sino por medio de su gloria y excelencia. Su gloria y excelencia es la que nos llama hacia Él, es lo que dice Pedro. Es la manera en que Dios nos atrae a Él. Nos muestra quién es. Nos muestra su gloria. Nos muestra su excelencia. Y cuando conocemos a Cristo de manera relacional, conocemos su gloria y excelencia. Y eso nos atrae hacia Él. Es la manera en que somos llamados. ¿No fue así? Cuando alguien te habló del Salvador, de su gloria, de su excelencia, eso fue lo que te condujo a la salvación, creyendo en el Evangelio, ¿no es así? Por lo tanto, nuestra tarea al predicar el Evangelio es esto. Lo dijo en su primera carta el apóstol Pedro. Anunciar las virtudes, ¿recuerdas? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar las virtudes. La palabra virtud es una palabra que aparece como excelencia. Anunciar su excelencia, sus méritos, sus virtudes, su gloria y su excelencia. Y la cruz muestra su gloria y su excelencia. Y así somos llamados, así conocemos a este gran Dios. Algo que revela con mucha claridad la gloria y la excelencia de Cristo es la cruz y la resurrección, ¿no es así? ¡Qué glorioso! El Señor de gloria, Jesucristo, al morir en la cruz y resucitar de los muertos. No hay duda para nosotros. ¿Quién es Jesús? ¿Recuerdan que hablamos la semana pasada de esto cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Lo vimos el miércoles pasado aquí en Mateo. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Porque eso es lo más importante. ¿Quién soy para ustedes? ¿Me conocen? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde, Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una revelación de Dios. Ese conocimiento comienza cuando tú ves la gloria de Cristo y ves su excelencia.
sus méritos, sus virtudes. Y eres llamado a entrar a este conocimiento. Versículo 4. Dice ahora, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por medio de las cuales, ¿de qué está hablando? ¿A qué se refiere con las cuales? Si lo vemos en el contexto inmediato, pues es la gloria y la excelencia, ¿no? Fuimos llamados por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, de su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿No es así? ¿Te das cuenta que está hablando de la obra de Cristo? Y a través de esa obra y creer en esa obra, hemos recibido, nos ha dado nuevamente, pasado, no futuro, nos dará. Nos ha dado ya preciosas y grandísimas, ¿qué cosas? Promesas. ¿Te gustan las promesas de Dios? Sí, ¿verdad? Vivimos por ellas. Sus promesas son las que nos mantienen firmes en los momentos de prueba, ¿no? La esperanza que tenemos, esperanza de gloria, una herencia incorruptible. ¿Recuerdas que vimos en la primera carta? Está hablando de eso. Nos han dado preciosas y grandísimas promesas. La descripción de Pedro es interesante. Y aquí vemos cómo realmente es su lenguaje, porque Pedro usa mucho la palabra precioso, ¿no? En la primera carta habló de eso. Su sangre preciosa, como el de un cordero inmolado. ¿Recuerdas? Una fe preciosa. Aquí lo vimos en el capítulo, en el versículo 1. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y dice que sus promesas son preciosas. ¿En qué sentido? En el sentido de tener mucho valor. ¿Verdad? Algo precioso es que tiene un precio muy alto, un valor muy alto, y ese es para nosotros. Y son grandiosas en el sentido de ser imponentes para nosotros. Son grandísimas. De hecho, en el griego la palabra grandiosas es el superlativo de megas. Algo así como super mega. Estas promesas son super megas promesas. Son las promesas de Dios. ¿Ok? Las promesas son grandes y preciosas, pero ¿sabes algo? No sirven de nada si no nos apropiamos de ellas. ¿Verdad? No van a servir de nada si no las hacemos propias. Decía un pastor que son como las promesas de Dios, son como los cheques, ¿no? De nada te sirve tener un cheque firmado por Dios si no vas y lo cobras. Porque a veces tenemos promesas, pero a veces ni siquiera las creemos realmente. Y es importante que comprendamos a través del conocimiento de Dios que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son estas promesas? Igualmente no nos dice exactamente qué promesas, pero tú sabes cuáles son. Ahora, no solamente son preciosas y grandísimas, son muchísimas. ¿Sabías? Todas las que puedas encontrar en su palabra. Empieza a buscarla. Se dice que en la Biblia hay más de 3.500 promesas de Dios para el hombre. 3.500 promesas, más de 3.500 promesas de Dios para el hombre. Siendo tantas, estoy seguro que podemos encontrar una promesa de Dios que se adapte a todo tipo de circunstancias que podamos estar enfrentando. ¿No es así? En cada situación tienes una promesa de Dios, preciosa y grandísima. No importa cuál sea tu problema, hay una promesa que se adapta al problema. Una promesa que habla de ese problema, ¿sabías? Ya sea la compañía de Dios, yo estoy contigo, no temas. Es una promesa, ¿no es así? La ayuda de Dios, yo soy tu ayudador, ¿verdad? La liberación de Dios, la provisión de Dios, la fortaleza de Dios, la paz de Dios, el consuelo de Dios, la justicia de Dios, la fidelidad de Dios. Tantísimas promesas, ¿te das cuenta? Pero todo eso viene del conocimiento de Dios. ¿No es así? Y cuando vives esas promesas, conoces a este Dios. Él es el Dios de toda consolación. ¿No es así?
que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es una promesa. Dios puede consolarte en toda tribulación que estés viviendo. Y lo vas a conocer así, como el Dios de toda consolación. Como lo vimos al final de 1 de Pedro, el Dios de toda gracia, ¿verdad? Y lo puedes experimentar. Ese es el conocimiento de Dios. Todas esas promesas, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero esas promesas actúan. Pero es importante, te decía, que las hagas válidas. Dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué está diciendo aquí? ¿De qué manera las promesas de Dios nos llevan a ser participantes de la naturaleza divina? Bueno, lo primero que necesitamos definir es el significado de ser participantes de la naturaleza divina. Definitivamente esto inicia con un nuevo nacimiento. ¿Ok? Un nuevo nacimiento. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede participar de esta naturaleza. Esto comienza con un nuevo nacimiento. ¿Ok? ¿En qué sentido nosotros, ya naciendo de nuevo, en qué sentido como seres humanos llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? ¿Quiere decir que nosotros llegamos a ser en esencia dioses o algo así? Definitivamente no. Nosotros nunca llegaremos a participar en la esencia de Dios. Porque aunque ahora somos hijos, lo somos por adopción, ¿recuerdas? Y seguimos siendo seres humanos que hemos sido creados por Dios. Somos creación de Dios. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina porque compartimos la santidad de Dios. En el contexto a eso se está refiriendo. Una vida santa delante de Dios. La vida que es en cuanto a la piedad, como veíamos. De eso se trata. La santidad que experimentamos cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Es ese divino poder, ¿recuerdas? Que hablábamos hace rato. Es el poder de Dios. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Déjame leer esto, Romanos 8, versículo 11, anótalo. Romanos 8, 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fíjate, el Espíritu de aquel, ¿el Espíritu de quién? De Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? Dios. Dice, si su Espíritu mora en ti, en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué crees que va a hacer? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Santidad. Es la manera en que sucede esto. Somos participantes de su naturaleza. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros y mora en nosotros. Y nos lleva a vivir una vida piadosa. Una vida que agrade a Dios. Ahora sí, respondiendo a la pregunta, ¿cómo es que las promesas de Dios me llevan a participar de su divinidad al compartir su santidad? Bueno, las promesas que Dios nos ha dado, lo que está diciendo Pedro es que son tan preciosas y tan grandísimas que funcionan como un fuerte estímulo que nos impulsan a buscar la santidad en nuestras vidas. Es así como por medio de las promesas nosotros alcanzamos la santidad de Dios. El saber que Dios está con nosotros, que nos ha prometido cosas, la vida eterna, que nos ha prometido el cielo, que nos ha prometido estar con Él, es lo que nos lleva, como vemos aquí, a participar de su naturaleza. ¿Sí se dan cuenta? A vivir en santidad para Él. Entonces encontramos eso. El conocimiento de Dios que nos lleva a conocer sus promesas y a conocerlo a Él mismo, es lo que nos va a capturar. ¿Se dan cuenta? Es lo que nos va a cautivar, al grado que las cosas del mundo ya no tienen ese atractivo hacia nosotros. Por eso dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si el día de hoy tú tienes problemas con esto, tú tienes problema con el mundo, el que no puedes huir de este mundo, el que sigues
Efesios dice que antes vivíamos así siguiendo la corriente de este mundo. Si el día de hoy tú dices, es que yo sigo la corriente de este mundo. He creído en Jesús, pero yo no puedo, yo estoy en la corriente de este mundo. Necesitas el conocimiento de Dios, necesitas estas cosas, ¿te das cuenta? Necesitas conocer a Dios, conocer sus promesas, hacerlas propias, porque eso es lo que te va a llevar a dejar a un lado las promesas de este mundo. Porque el mundo te promete engaño y mentira. Lo que el mundo te promete es esto, las cosas de este mundo que al final se quedan aquí y no te van a funcionar de nada. Pero cuando consideras las promesas de Dios, o sea, hay algo más grande, te das cuenta que lo que este mundo te da. Y es Cristo mismo. Es el Señor mismo. Es así como estas promesas nos llevan a ser parte de la naturaleza divina, experimentando la santidad, huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra aquí, huir, al final, habiendo huido de la corrupción, la palabra huir significa escapar. Porque es así, o sea, el mundo quiere atraparte, ¿no es así? Y tienes que escapar. La palabra es escapar y tiene el sentido de un escape del peligro exitoso. O sea, puedes escapar de este mundo. Puedes escapar de su atractivo, de su seducción. Pero eso es conociendo a Dios. La única manera en que realmente algo deja de ser atractivo para ti es cuando llega algo más atractivo. ¿No es así? La verdad. Y así debe ser Cristo para nosotros. El conocerle nos atrae a Él, es lo que veíamos. Ver su amor, ver cómo Él nos ha dado todas las cosas que necesitamos, considerar sus promesas, todo eso nos atrapa. Al grado que este mundo ya no te cautiva, escapas con éxito de Él. Dice, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo. ¿Sí se dan cuenta que hay corrupción en el mundo? No. Sí, hay corrupción, mucha corrupción. Obviamente la palabra corrupción se refiere a la corrupción moral que produce la muerte eterna al final, ¿no? Y esa corrupción moral es el fruto dice el texto, de las concupiscencias, ¿no? A causa de las concupiscencias. La concupiscencia son los deseos o pasiones mundanos. Si lo quieres describir de una manera. Es un fuerte deseo, una pasión hacia algo, pero lo que se refiere aquí es el mundo mismo, las cosas de este mundo, los deseos de este mundo, ¿verdad? Que el apóstol Juan los describe en 1 de Juan 2, verso 15, ¿no? Y dice que los deseos de este mundo, que son deseos de los ojos, deseos de la carne, la vanagloria de la vida, esas cosas están en el mundo. Pero fíjate, déjame leerlo porque tiene que ver con esto. Ahí adelantito. 1 de Juan 2, verso 15. No améis al mundo, es el punto. ¿No has podido escapar de este mundo? Si el día de hoy tú puedes reconocerlo, ya es un paso, ya lo estás reconociendo, porque hay muchos que ni siquiera lo reconocen. Es más, hay muchos que están aquí, están durmiendo y no están entendiendo nada de lo que estamos hablando aquí. La realidad. Pero tú ya estás entendiendo que, a ver, sí, o sea, estoy luchando, hay una batalla, qué bueno. Pero tienes que entender esto. Se trata de tu aprecio, de tu amor. ¿Ok? Eso es lo que está en juego. Tu lealtad, tu fidelidad a Dios o a este mundo. No améis al mundo. ¿Verdad? Ni las cosas que están en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha dado todas las cosas que necesitas para la vida y la piedad. ¿No es así? No ames al mundo, las cosas en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué crees? El amor del Padre no está en él. Jesús lo dijo de esta manera: no puedes servir a dos amos. ¿Verdad? No puedes decir amo a Dios, pero también amo al mundo. Porque entonces, si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Porque todo lo que hay en el mundo, y eso es todo lo que hay en el mundo. Fíjate bien, 3 cosas, no hay más. Todo lo que hay en el mundo. Número 1, deseos de la carne. Número 2,
deseos de los ojos. Y número 3, vanagloria de la vida. Eso es lo que usa Satanás. Su engaño y estas 3 cosas para cautivarnos. Fue lo que hizo con Eva. Si te das cuenta, pon atención, léelo en casa, Génesis 3. Fue lo que usó. Deseos de los ojos, deseos de la carne, serás como Dios, vanagloria de la vida. Fue lo que usó. Intentó usarlo con Jesús en su tentación. Es lo que usó, es lo que usa y sigue usando al día de hoy. Las cosas de este mundo. Deseos de la carne, deseos de los ojos. Es lo que el mundo te dice, lo quieres, tenlo. ¿Verdad? Los deseos de los ojos, quiero eso, quiero esto, y quiero lo nuevo, y quiero lo otro. Esos son deseos de los ojos, deseos de la carne. Satisface tu carne por encima de todo. Tú sé feliz, no importa a costa de quién, tú sé feliz, porque tú eres lo importante. Eso es lo que el mundo te vende el día de hoy, ¿no es así? ¿Y qué es la vanagloria de la vida? Quieres ser como Dios. ¿Crees que eres Dios? Dice, todo eso está en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, esas cosas, no provienen del Padre. Lo que proviene del Padre son preciosas y grandísimas promesas. ¿No es así? ¿Te das cuenta? Esas cosas vienen del mundo. Verso 17, y el mundo pasa, así será, y sus deseos, porque más adelante lo vamos a ver en Pedro, al final del capítulo 3 va a decir, este mundo se va a acabar, ¿verdad? El mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que aprende a vivir una vida piadosa delante de Dios, agradándole, haciendo su voluntad, ese permanece para siempre. Y la clave la estamos viendo en Pedro. ¿Lo ven? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La manera en que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo es de la misma manera que hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina, por medio de las preciosas y grandísimas promesas, creyéndolas, ¿verdad? Cuando este mundo está ahí tratando de cautivarte, seducirte, dice Pablo, pon la mirada en las cosas de allá arriba, ¿no? Ve a Cristo sentado a la diestra de Dios, échale una mirada al cielo, esa promesa que tienes, y vas a ver cómo las cosas de este mundo pierden su valor. Vas a decir, no, espérame, o sea, es el cielo, voy a estar con Dios, con mi Señor. Esas promesas te ayudan, ¿verdad? ¿Lo has vivido? Si no, necesitas conocerlo, necesitas conocer a Dios. Bien, en resumen, lo que vimos, el poder de Dios nos capacita para vivir vidas que le agraden, ¿te das cuenta? Así comenzó. Todas las cosas que necesitas ya te fueron dadas por su divino poder. Todo lo que necesitas para acercarte a Dios, para conocerle, ya lo tienes en Cristo, por su divino poder. Pero ese poder llega a través de su conocimiento. Muy importante. Ese poder llega mediante el conocimiento de Cristo, empezando por su llamado. Cristo nos llamó a través de la cruz, mostrándonos precisamente su gloria y su excelencia. De esa manera recibimos preciosas y grandísimas promesas. Promesas que nos estimulan a ser participantes de la naturaleza divina y a su vez nos estimulan a escapar de la corrupción de este mundo. ¿Se dan cuenta? Es algo que necesitamos conocer muy bien y entenderlo. Lo que tú y yo necesitamos, nuevamente lo vemos aquí claramente, necesitamos conocer más a Dios. Y como lo vimos la semana pasada, Pablo mismo dice, no que lo haya alcanzado. Aún no. Yo no puedo decir, ya lo conozco. No. Es algo que vamos a seguir haciendo todo el resto de nuestra vida aquí en la tierra y también allá arriba. El punto es que nunca debemos de detenernos. Una cosa hago, solo es una, no son dos. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo lo que está delante. ¿Verdad? Y lo que Dios nos está pidiendo el día de hoy es esto. Sigue extendiéndote a lo que está delante, al conocimiento de Dios. Vamos a orar, ¿ok? Señor, damos gracias por lo que tú nos enseñaste hoy. Nos muestras esta gran necesidad que todos tenemos de conocerte.
Señor, este mundo busca eso, cautivarnos, seducirnos. Y es por eso que necesitamos más de tu conocimiento. Necesitamos conocer todo lo que tú nos has dado en Cristo. Todas las cosas para poder acercarnos a ti, tener esta vida eterna y poder vivir vidas piadosas delante de ti, Señor. Todo esto que, como leíamos, nos ya ha llegado por tu divino poder mediante el conocimiento tuyo. Y al conocerte, Señor, al conocer tu gloria, tu excelencia, Señor, conocemos también tus promesas, las cuales nos ayudan, Señor, en los tiempos difíciles, en los tiempos de prueba, de tentación, nos ayudan a estar firmes, Señor, siendo partícipes de tu santidad, pero también huyendo de esa corrupción que hay en el mundo, Señor, a causa de la concupiscencia. Señor, nuestra oración esta mañana es esta. Señor, revélate en nuestras vidas. Revélanos al Hijo. Cada vez que nos acerquemos a ti, a tu palabra, en oración, Señor, revélate a nuestras vidas. Nos estás mostrando la necesidad que tenemos todos de conocerte. Y queremos eso, conocerte, Señor. Te pido, Señor, que tú pongas en los corazones esa hambre y sed de ti, de tu conocimiento, Señor. Porque es lo que nos va a ayudar, Señor, a vivir esas vidas que tú esperas en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque, como veíamos, todo esto no vino de nosotros, viene solo de ti, Señor. Tú, queriéndote revelar al ser humano. Qué increíble, Señor. Nosotros fuimos los que pecamos. Y tú eres el que nos reconcilia contigo mismo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Haz tu obra en nosotros. Haz tu obra en nosotros, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.